Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por compartir este tiempo con nosotros. Y también queremos agradecer a los espíritus amigos que nos acompañan, a aquellos que nos envuelven, que están aquí apoyándonos, al tiempo que les pedimos que nos intuyan y que nos inspiren en esta tarde, en que vamos a hablar precisamente de herencia genética y herencia espiritual. El hombre y la mujer de la actualidad, después de los grandes e inimaginables vuelos del conocimiento y de la tecnología, se debaten sorprendidos en las aguas turbias de la inquietud y del sufrimiento, constatando que los milenios de cultura, los milenios de civilización que les ampliaron los horizontes del entendimiento, no les solucionaron aún los grandes desafíos de la emoción. Existe un desfase inmenso entre el homo tecnológico y el ser espiritual. Este se presenta desprovisto de recursos para los grandes enfrentamientos propuestos por los mecanismos de sus propias construcciones. Aunque por más que la mente humana indague con respecto a la vida, en el momento actual y coyuntural del conocimiento, y a pesar de ser innegablemente extenso, se nos muestra muy difícil encontrar las respuestas adecuadas que le permitan retener todo su sentido y todo su significado. Reduciéndolas a casualidades absurdas, destituidas de cualquier lógica, algunos investigadores las simplificaron eliminando las mayores preocupaciones en torno a su magnitud. Otros, sin embargo, la establecieron sobre contenidos mitológicos de fácil adaptación, gracias a los componentes de lo sobrenatural y también de lo maravilloso. El milagro de la vida es mucho más complejo y por eso mismo un punto de partida solamente puede ser encontrado en el Creador que la elaboró y que la viene conduciendo a través de millones de años, produciendo en su estructura las indispensables adaptaciones, desdoblamientos y también variaciones. Lo que en sí misma hace a la vida humana, detectamos su génesis en el psiquismo divino que la concibió y la inspira proporcionándole la energía de que se nutre, que la impulsa al crecimiento por medio de las múltiples reencarnaciones del espíritu inmortal, denominado también, como bien sabemos, principio inteligente del universo. Delante de nuestros ojos espirituales, desde nuestro psiquismo espiritual, los fantasmas de las civilizaciones muertas pasan como si permaneciésemos ante una pantalla maravillosa. Las almas mudan la indumentaria carnal en el curso incesante de los siglos. En las primeras organizaciones del hombre se construye el edificio milenario de la evolución humana con sus lágrimas y sufrimientos, y hasta nuestros oídos llegan los ecos dolorosos de sus aflicciones. El tiempo, como patrimonio divino del espíritu, renueva las inquietudes y angustias en el sentido de aclarar el camino de las experiencias humanas, porque los artífices de la creación inauguraron periodos evolutivos creando el plan de las formas. La naturaleza entonces se tornó en un gran taller de ensayos y los trabajadores espirituales, como los alquimistas que estudian la combinación de las sustancias, tras extensas observaciones, analizaron la composición prodigiosa de los complejos celulares. La máquina celular fue perfeccionada en el límite de lo posible, ajustándose a las leyes físicas del globo. Los tipos adecuados a la Tierra fueron consumados en todos los reinos de la naturaleza. Es más, el reino animal experimentó también las más extrañas transiciones bajo la influencia del medio
y en vista de los imperativos de la ley de selección. ¿Cómo podría operarse semejante transición?, preguntará nuestro criterio científico. De forma natural. También los niños tienen los defectos de la infancia, que son corregidos por los padres, que los preparan en esa fase de la vida sin que se acuerden ellos en la mayoría de las veces. Si las observaciones del naturalista Gregorio Mendel fuesen transferidas a aquellos milenios distantes, no se encontraría ninguna ecuación definitiva en sus estudios de biología. La moderna genética no podría fijar como hoy las expresiones de los genes, por cuanto en el laboratorio de las fuerzas invisibles, las células aún sufrían largos procesos de acrisolamiento, imprimiéndoseles elementos del astral, consolidándoseles las expresiones definitivas con vista a las organizaciones del futuro. Si el génesis del planeta se procesó con la cooperación de los milenios, el génesis de las razas humanas requería la contribución del tiempo hasta que se abandonase la penosa y larga tarea de la fijación. En esa vastedad del proscenio de la evolución anímica encontramos los primeros antepasados de la criatura humana, sufriendo los procesos del perfeccionamiento de la naturaleza en el periodo terciario. En el Plioceno interior, esos antropoides de las cavernas, antepasados de los hombres terrestres, se separaron en grupos por la superficie del globo y tuvieron su evolución en el lento curso de los siglos, sufriendo las influencias del medio. Las entidades espirituales auxiliaron al hombre del Xiles, sometiéndole a extraordinarias experiencias e impresionándole con nuevas expresiones biológicas. Han transcurrido desde entonces millones de años y las investigaciones de la ciencia sobre el tipo del Neandertal, reconociendo en él una especie del hombre bestializado, y otros descubrimientos interesantes de la paleontología en cuanto al hombre fósil, son un atestado de los experimentos biológicos efectuados por los delegados espirituales, hasta que fijaron en el primate las características aproximadas del hombre del futuro, surgiendo los primeros salvajes de complexión mejorada, portando la elegancia de los tiempos venideros. El puzzle de la evolución humana no está ni mucho menos resuelto por la ciencia, ya que va apareciendo con cierta regularidad las piezas que faltan para completar la historia que conduce hasta la única especie que pueblan la Tierra en la actualidad, el Homo sapiens. De hecho, los últimos descubrimientos realizados en las cuevas del Rising Star en Sudáfrica nos hablan de una nueva especie del género Homo. Se trata del bautizado como Homo naledi, en homenaje al lugar donde fueron hallados los restos, en Naledi. Ha sido una gran sorpresa, según el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ya que la nueva especie, cuyo descubrimiento se ha publicado en la revista científica El Life, contiene una mezcla de rasgos del linaje de los Homo, como su tamaño corporal, su estatura, junto con otros similares de los que se cree que descendemos los humanos modernos, como el pequeño tamaño de su cerebro. Es una mezcla de caracteres muy singular que no se había observado anteriormente. Cerebro muy pequeño, talla de humano también de tamaño medio, manos muy primitivas, pero con extremos de los dedos muy evolucionados para la manipulación, así como pies modernos. Realmente se trata de un verdadero collage de organismos muy primitivos y de otros homínidos mucho más evolucionados. Precisamente esa mezcla ha llevado a los investigadores a pensar que pertenece
a un momento de la evolución humana muy cercano a la separación entre los Australopithecus y los homínidos del género Homo, hace entre 2,5 millones y 2,800,000 años. Y esto apoya la teoría de que se trate de una especie que ha convivido con el Homo sapiens y con los otros homínidos, como los neandertales, hasta hace unos pocos miles de años. El organismo del ser humano, considerado como una máquina casi perfecta de la naturaleza, consta de 20.000 a 25.000 genes, los cuales están situados y dispuestos linealmente en los cromosomas, siendo la unidad de almacenamiento de información genética y de herencia, pues la transmite a la descendencia. Sus características de forma, función, comportamiento se transfieren de generación en generación. El concepto de gen, cuya palabra fue acuñada en 1909 por el botánico danés Wilhelm Johannsen, a partir de una palabra griega que significa generar, refiriéndose a la unidad física y funcional de la herencia genética, ha ido variando a lo largo del tiempo conforme ha avanzado la ciencia que lo estudia, la genética. El ser humano estableció como necesidades propias de la vida aquellas que corresponden a los fenómenos fisiológicos con toda su gama de imposiciones: la alimentación, la habitación, el abrigo, la seguridad, la reproducción, el bienestar, la posición social. Podremos denominar esas necesidades como inmediatas o inferiores bajo el punto de vista psicológico y ético-estético. Toda herencia antropológica se sitúa en los automatismos básicos de la sobrevivencia en el cuerpo, en la lucha con las demás especies, en la previsión mediante el almacenamiento de productos que le garanticen la continuidad de la vida, en la procreación y defensa de los hijos, así como de la propiedad. Para que pudiese seguir con garantía el hombre, se volvió guerrero y desconfiado, desarrollando el instinto de conservación desde depurar el olfato hasta la percepción intuitiva del peligro. Sabemos que cada organismo tiene por lo menos 2 formas de cada gen, llamadas alelos, siendo lo mínimo para la característica de un individuo. Se recibe uno por el lado materno, vía óvulo, y el otro por el lado paterno, vía espermatozoide, pudiendo tener la misma información o distinta. Al unirse los genes, estos constituyen el par necesario para la formación de las características hereditarias, siendo ambos los responsables del nuevo ser. A medida que el huevo, por así decirlo, se multiplica en otras células, formando el embrión, los genes son multiplicados en copias para todas las células. Por esta razón, todas las células del nuevo organismo poseerán los 46 cromosomas con todos los genes presentes. En los 46 cromosomas existentes de cada célula humana encontraremos trillones de genes con infinitas posibilidades de combinaciones y exteriorizaciones físicas. Vemos que los genes se sitúan en el núcleo de todas las células, en una estructura altamente especializada que son los cromosomas. La estructura de los cromosomas puede ser de manera simple y didáctica, imaginada como una espiral larga donde están situados estos genes. Sin conocer la estructura del código genético, el monje agustino y naturalista austriaco Gregorio Mendel, que ya lo hemos citado anteriormente, describió el comportamiento de los alelos analizando los cruzamientos. Hacia 1950 se impuso el concepto de gen como la cadena de ADN que dirige la síntesis
de una proteína. Este es un concepto que proporciona una naturaleza molecular o estructural del gen. Algunos genes han sufrido procesos de mutación y otros fenómenos de reorganización, dejando de ser funcionales, pero persisten en ellos los genomas de los seres vivos. Y al dejar de tener esa función, se denominan pseudogenes, que constituyen un recurso evolutivo para la especie, ya que son regiones que pueden aceptar mutaciones y generar nuevas funciones sin perjuicio de las funciones que ya se desarrollan en el organismo, siendo muy parecidos a otros genes del mismo organismo que sean funcionales. El gen ADN puede ser considerado la región por intermedio de la cual la energía vital alcanza la materia, influenciando en el mecanismo de la herencia y el comando celular. La reproducción de ADN se hace con extrema certeza. Sin embargo, hemos de decir que los errores llamados mutaciones ocurren. La secuela del daño en el ADN incluye mutaciones genéticas, es verdad. Es por ello que pensamos que son los genes elementos energéticos diferenciados donde se establece el puente natural de intercambio con las energías espirituales. Las informaciones y orientaciones venidas de las capas profundas y desconocidas de la energética espiritual pasarían inicialmente a las capas del perispíritu, es decir, al cuerpo espiritual. De las capas perispirituales penetrarían en la energía vital del núcleo de las células, alcanzando los genes en los cromosomas. El hombre es un conjunto de elementos que se ajustan e interpenetran a fin de condensarse en una estructura biológica formada por el espíritu, el ser eterno, persistente y sobreviviente al cuerpo somático. Estamos hablando del perispíritu, llamado también, como bien sabemos, modelo organizador biológico, que es el principio intermediario, la sustancia semimaterial que sirve de primer envoltorio al espíritu y liga el alma al cuerpo. Para que lo comprendamos, es tal como en un fruto, el germen, el periesperma y la cáscara y el cuerpo, que es el envoltorio material. Estos elementos mantienen una interrelación profunda con los respectivos planos del universo, pues son parte fundamental de la esencia vital que nos une a la realidad. El perispíritu, denominado también cuerpo astral, es constituido por varios tipos de fluido, como bien sabemos, de energías o de materia hiperfísica, siendo el lazo que une el espíritu al cuerpo somático. De esto hemos tenido una clara explicación a lo largo de todo el día por nuestros compañeros. De máxima importancia en el complejo humano, se encarga de plasmar en el cuerpo físico las necesidades morales evolutivas a través de los genes y cromosomas, puesto que siendo indestructible se hace etéreo y se purifica durante los elevados procesos reencarnatorios. Se puede decir que él es el esbozo, el modelo, la forma en que se desarrolla el cuerpo físico. Es en su intimidad energética donde se aglutinan y se modelan los órganos, proporcionándoles el funcionamiento. Y en él se expresan las manifestaciones de la vida durante el cuerpo físico. Es el conductor de la energía que establece la duración de la vida física, siendo responsable por la memoria de las existencias pasadas que las archiva en las telas sutiles del inconsciente actual, proporcionando reflejos y recuerdos esporádicos de las existencias vividas.
Los determinantes biológicos, consecuentes de los mecanismos kármicos, son los responsables por el equilibrio o desarmonía en el binomio salud-enfermedad, en razón de las necesidades de evolución impuestas por el perispíritu, encargado de almacenar las conquistas evolutivas que se originan en las acciones del espíritu sobre la materia en el transcurso de las experiencias pasadas. El perispíritu modela el organismo físico de que el espíritu tiene necesidad y lo equipa con los neurotransmisores cerebrales, capaces de reflejar los fenómenos rescates que son indispensables para el reequilibrio. Y de esta forma, cada ser en desarrollo en la Tierra posee el cuerpo que le es necesario para la evolución, respetando un orden biológico acorde con su naturaleza. El perispíritu, factor fundamental en los procesos de la génesis corporal, es el modelador sin cuya presencia el espíritu no lograría imantarse a la organización física para el proceso de la reencarnación, por ser este el primer envoltorio cuya programación se da en los recursos magnéticos de que está constituido, presentando las características que reflejan su estado, su evolución. Y de este modo, en la génesis corporal, el perispíritu es de fundamental importancia, siendo el agente modelador de los equipos orgánicos, así como de los delicados procesos mentales que nacen de las conquistas del espíritu. Desde el momento en que el espermatozoide dispara en la trompa de Falopio, en la ansiada búsqueda del óvulo, los automatismos periespirituales, a semejanza de los biológicos, dan inicio al modelado del envoltorio del que se valdrá el espíritu para los futuros emprendimientos propuestos por la reencarnación. A medida que la mitosis celular se procesa, los elementos genéticos sufren la acción magnética en el irradiante, de tal forma que los cromosomas se organizan en el molde energético, iniciándose así el procedimiento de la organización celular. Pese a ser heredero el hombre de las características de la raza, como son la apariencia, la morfología, los cabellos, los ojos, etc., los valores psicológicos, intelectomorales, no son transmisibles por los genes y cromosomas, puesto que son atributos de la individualidad eterna que transfiere de una existencia corporal a otra la recopilación de sus conquistas, que pueden ser saludables o perturbadoras. No se puede negar la influencia genética en la evolución del ser, los impositivos del medio, las costumbres y los hábitos. No obstante, corresponde observar que el cuerpo reproduce al cuerpo. Desde que el hombre es espíritu y éste energía, sus heridas permanecen impregnadas, produciendo las úlceras alucinantes donde quiera que se encuentre, en el cuerpo o fuera de él. Las importantes sumas de enfermedades físicas y mentales del hombre certifica que el hombre es un ser incompleto. Su estructura orgánica, constituida en los milenios de la evolución antropológica, padece aún de la fragilidad de los elementos que la constituyen. Vulnerable a transformaciones degenerativas, es un tejido que reviste al psiquismo y a través de sus neuronas cerebrales se exterioriza, afirmando la preexistencia de la conciencia, independiente de las moléculas que constituyen su organización material. Las dolencias orgánicas se instalan en él como consecuencia de las necesidades kármicas que le son inherentes, provocando al ser a reflexiones,
a reformulaciones morales propiciatorias del reequilibrio. En las patologías congénitas, el psicosoma impone los factores kármicos modeladores que son necesarios a la evolución, bajo impositivos que le impiden, por los límites y las imposiciones difíciles, a la reincidencia del fracaso moral. Los espíritus evolucionados, dueños de realizaciones propias, según nos transmite el espíritu de Manuel a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier, cooperan en el desarrollo del embrión del cuerpo en el cual van a reencarnar, actuando en los complejos celulares de la herencia física, a fin de que el cuerpo futuro esté dotado de ciertos elementos aptos para satisfacer las circunstancias de la prueba o misión que hayan de cumplir. Sin embargo, aquellos otros espíritus indiferentes, rebeldes, agresivos, desprovistos de los valores propios indispensables, han de aceptar la deliberación de los benefactores espirituales, los cuales escogen los medios que merecen o que les son imprescindibles en el proceso de rescate o de evolución debido a los compromisos adquiridos anteriormente, no resueltos aún. No podemos olvidar que en el nacimiento de los seres humanos existen fenómenos dolorosos. Dolorosos porque se derivan del conjunto de las pruebas purificadoras, recordando asimismo que ese amplio taller que es el mundo terrestre sigue siendo todavía aún una escuela preparatoria de perfeccionamiento, no solo para los padres sensibles, sino además para el espíritu encarnado que se encuentra bajo condiciones de penosos rescates de un pasado delictivo. Algunos científicos de la actualidad proclaman la combinación de genes para otorgar al hombre ciertas facultades o determinadas vocaciones, pero desconocen que ellas son atributos de la individualidad espiritual, inaccesible a los procesos de observación del hombre de ciencia. Los genetistas son capaces de realizar numerosas demostraciones en las células materiales. Sin embargo, tales experiencias no pasarán de esa zona superficial cuando se trate de las conquistas, de las pruebas o de la situación evolutiva de los espíritus encarnados. Las leyes de la genética se hallan presididas por numerosos agentes psíquicos que la ciencia de la Tierra está lejos de formular dentro de los postulados materialistas. Muchas veces esos agentes psíquicos son puestos en acción por los mensajeros del plano espiritual, encargados de esta o de aquella misión, junto a las corrientes de la profunda fuente de la vida. Y he ahí por qué se presentan a los genetistas comúnmente incógnitas inesperadas que desplazan el centro de sus conclusiones anteriores. El mendelismo llevó a cabo experiencias notables, pero aún encuentra fenómenos sin explicación en el proceso de sus observaciones positivas. Y hoy, las nuevas tendencias de investigación buscan ir más allá de lo pensado. Ciertamente hay factores genéticos que contribuyen para el desarrollo o no de la madurez psicológica, si consideramos las cargas hereditarias en la constitución orgánica, en la cámara cerebral, en el sistema nervioso y glandular, especialmente en la secreción endocrina, en la constitución del sexo. No obstante, no podemos ignorar la preponderancia del modelo organizador biológico o perispíritu, responsable por la armonización de los implementos que el espíritu irá a utilizar para su proceso evolutivo,
en el cuerpo transitorio. Todos nacemos y renacemos en los núcleos familiares y sociales que necesitamos para perfeccionarnos y no conforme se asegura tradicionalmente que merecemos. Las cargas de genes y cromosomas, las condiciones psicosociales y económicas forman el cuadro de los procesos de mejoramiento moral espiritual resultantes de la reencarnación que acrisola los dispositivos individuales para la evolución. La salud de la criatura humana procede del ser eterno. Viene de las experiencias adquiridas en vidas anteriores, conforme ocurre con las enfermedades kármicas. Sin embargo, dependiendo de la conciencia, dependiendo del comportamiento, de la personalidad y de la identificación del ser con lo que le agrada y con aquello a que se apega en la actualidad, existen factores esenciales que componen el cuadro del bienestar, como es el equilibrio mental, la armonía orgánica y la adecuación socioeconómica. Entonces se tratará del desarrollo de su personalidad y de su organismo, de su profunda y verdadera naturaleza. Cuando uno de esos elementos deja de existir, se puede considerar que la salud cede su lugar a la perturbación que afecta cualquier área del conjunto psicofísico. Al ser constituida por la energía que el espíritu envía a todos los departamentos materiales y al sistema nervioso, cualquier transformación que la altere abre un campo para la irrupción de las dolencias, la manifestación de los disturbios que conducen a los desequilibrios patológicos conocidos como enfermedades. El fenómeno biológico del desgaste orgánico, de las perturbaciones emocionales y mentales del ser humano, es perfectamente natural como consecuencia de la fragilidad estructural de que está constituida. Equipos delicados que sufren las influencias externas e internas que contribuyen para sus alteraciones y hasta para su muerte, mediante las incesantes variaciones a que se encuentran sujetos. La propia constitución de esos órganos tiene mucho que ver con los orígenes genéticos y posteriormente con los factores organizadores del hogar, de la familia, del grupo social, contribuyendo decisivamente para las manifestaciones de salud o desajuste. Sin embargo, el ser en sí mismo trinitario, espíritu, perispíritu y materia, es el resultado de un largo proceso de educación y desarrollo a través de las continuas experiencias reencarnacionistas. En cada fase de esa experiencia, en el cuerpo o fuera de él, el espíritu conquista bendiciones que incorpora el patrimonio evolutivo, modelando los futuros cuerpos de acuerdo con tales adquisiciones que son afectadas vibratoriamente por las ondas de la energía positiva o negativa que emite sin cesar. Ondas que también tienen un origen y una composición orgánica latente. Como consecuencia, cada criatura es especial, con reacciones específicas y modelaje apropiado, pese a las semejanzas profundas en unas, cuan discordantes en otras. Debemos considerar que tenemos que preservar el cuerpo del uso de bebidas tóxicas, como son el alcohol, y de las intoxicaciones por el tabaco, así como cualquier otra droga alucinógena, adictiva, prolongando su existencia.
Al mismo tiempo, evitar también sobrecargarlo de alimentos pesados y grasos, de asimilación y digestión difícil, a fin de facilitarles reacciones automáticas equilibradas. Esos logros de la evolución se reflejan en la constitución orgánica, en la emocional y en la psíquica, seleccionando genes y valores que les permitan establecer los aparatos correspondientes y necesarios para la prosecución de la evolución. Así, de esta forma, se organizan moralmente las estructuras expiatorias y de pruebas como recursos necesarios para el aprendizaje y la fijación de los valores propiciatorios al progreso. Las expiaciones normalmente perfeccionan el ser orgánico o psíquico de manera irreversible como consecuencias de los actos de rebeldía pasados, es decir, el suicidio, el homicidio, la perversidad, la lujuria, la concupiscencia, la avaricia, el odio, etc. Las pruebas, a su vez, son correctivos temporales que sirven de advertencia a la privación del juicio o a la comodidad, al error y al vicio, facilitando la conquista de la armonía mediante el esfuerzo justo de la recompensa interior, reintegrando al ser en el orden vigente del universo. Vivir es un desafío sublime y realizarlo con sabiduría es una bienaventuranza que se encuentra a disposición de todo aquel que decididamente se resuelve a avanzar, a autosuperarse y alcanzar la comunión con Dios. No pretendemos ninguna fórmula mágica, ya que tal no existe, que pueda resolver las dificultades y los problemas naturales, que forman parte, a su vez, del proceso de la evolución. Todas las propuestas, todas las soluciones para los desafíos existenciales de la vida dependen de cada persona, de su esfuerzo, de su perseverancia y de su confiada y decidida acción. Lo que no sea conseguido en un momento mediante la sana insistencia será alcanzado después. Pero es bueno recordar que hoy somos el resultado de nuestro pasado, de nuestras experiencias vividas y que actualmente, ahora mismo, estamos construyendo el mañana que dependerá de la vida que hayamos realizado. Para finalizar, queremos transmitir una recomendación del espíritu de Andrés Luiz a través de la psicografía de Chico Xavier, que nos dice: cada criatura recogerá de la vida no solo por lo que hace, sino también conforme esté haciendo aquello que hace. Mañana será, sin duda, un bello día, pero para trabajar y servir, renovar y aprender, hoy es mejor que ayer. La tarea parece fracasar. Sin embargo, siga adelante trabajando, ya que muchas veces es necesario sufrir a fin de que Dios atienda nuestra renovación. Muchísimas gracias a todos por su atención.